Bai, azkenean situazio zail bat da, klub batean olako egoera bat ematen denean. Azkenean Andoitz, kanteratik handigo zen, entrenatzaile oso profesionala, izugarrizko kapazitatea duena, baina, azkenean batzutan dinamikak, horren gain egoten dira, da gertatu dena da. Egia da, guk eskerrak eman behar diogu Andoitzeri, izugarrizko lan egin duelako, oso momentu honak bizia erazi digulako, Sardineroko momentua, oso profesionalki oso momentu hona izan zela klub guztiarentzako, Laserreko partidua, momentu asko bizi izan ditugu meritu askokoak, ezta? Eta gure eskerri beroen eman nahi diogu, eta hori. Lehen da bizi, eskerrak eman behar diogu Urtziri egin duen apostuagatik, ezta? Azkenean gure lehenengo opzioa izan da, eta azkenean gurekin daukagu, esperientzia duen entrenatzaile bat, oso perfil honekoa, eta batez ere oso tipo ona, ezta? Eta oso gustora gaude gurekin izateaz, eta espero dugu, etortzen den orain etapa berrian, helburua lortuko ditugula, eta goraka pixkanaka goraka joango garela. Azkenean entrenatzaile perfil ezberdina dira, igual talde pragmatikoagoa ikusiko dugu, eta gauden egoeran, pixka segurtasun hori emango digu, taldea pixka gehiago konpaktatuko du, eta beste estilo bat, azkenan badakigu futbolean jokoerak, eta estiloak beti ezberdinak izaten direla, beste fase bat zabaltzen dugu, beste entrenatzaile batekin, segurazki beste intentzio batzurekin, intentzio kolektiboekin, eta argi daukadana, plantilla ona daukagula, jokalari inplikatua ditugula, oso jokalari profesionala ditugula, eta denon artean egoera hau aldatuko dugula, eta pixkanaka beko partea, pixkat urruntze joaten azten gehan, beko partetikan. Badakigu azkenean prozesu guztiak denbora behar dituztela, hemen 18 partidu ditugu, ezin dugu enfokatu final bat dezela hurrengo larunbateko partidua, azkenean partidua gehiago da, 18 partidu ditugu, segurazki denbora beharko du prozesu honek, eta konfiantza guztiarekin, denbora guztiarekin eta mimo guztiarekin, espero dugu larunbatean partidu hon bat egitea, taldeak ondo konpetitzea, da haintxe bertan ditu partidu ditugu hurrengo 10 egunetan, eta konpetitzeko gogo askorekin, taldea ikusteko gogo askorekin, eta konfiantza askorekin. Pues todo cambio es complicado, ¿no? Y más siendo un entrenador de la casa, que viene de juveniles, un entrenador con una capacidad de trabajo y un grado de profesionalidad altísimo, ¿no? Que nos ha hecho vivir grandísimos momentos, ¿no? Como el partido del Sardinero, como el partido de la Cesarre, el partido del Malecón contra la Gimnástica, ¿no? Momentos inolvidables para toda la familia de la Sociedad Deportiva Leioa. Y pues muy agradecido por el trabajo que ha hecho, y pues ya sabemos cómo funciona muchas veces el mundo del fútbol, que una vez que en ciertas dinámicas, pues que se suele entender o suele sobreentender que un cambio puede agitar un poco el avispero y que puede hacer que nos aumente la probabilidad de que podamos revertir la dinámica y de que podamos de a poquito pues ir olvidando un poco las posiciones de abajo y empezar un poco a estabilizar un poco nuestra posición clasificatoria. Pues estoy tremendamente feliz de que Urtzi esté con nosotros. Ha sido la opción que hemos manejado desde el principio. Hemos apostado fuerte por él ha apostado fuerte por nosotros, y pues muy feliz de que pueda estar aquí dirigiendo el grupo. Ayer ya dirigió el primer entrenamiento en el que las sensaciones fueron muy buenas, y encantados, tanto yo como director deportivo como el resto de los componentes del club, de poder tener un entrenador con la capacidad profesional de Urtzi, con la experiencia de Urtzi y sobre todo con la calidad humana de Urtzi. Pues al final es otra manera de entender el juego, es otra manera de entender el entrenamiento. Pues al final vamos a ver seguramente otro Leioa en lo que se refiere a intenciones colectivas, un Leioa, aunque sea en ciertos aspectos del juego con ciertos matices, ¿no? Como suele ser lógico en todo cambio de entrenador. Y pues esperemos que de a poquito vayamos ajustando un poco la situación en la que estamos a nivel clasificatorio, que vayamos cogiendo cuerpo, vayamos siendo un equipo que vaya cogiendo ese cuerpo, y que esto nos sirva para que de a poquito vayamos sumando, ¿no? Sí, pues al final ahora tenemos 3 partidos en los siguientes 10 días.
Pero bueno, pero está claro que ya sabemos cómo es el fútbol, todo requiere su tiempo, todo proceso requiere su tiempo. Esto no es ni mucho menos lo del sábado una final, es un partido importante, evidentemente que es un partido importante, pero es uno más de 18, en la que tenemos que ir recogiendo sensaciones, en las que tenemos que ir cogiendo cuerpo a nivel colectivo, a nivel individual también bueno, pues también cogiendo sensaciones, ¿no? Y ojalá pues que el buen trabajo que seguro que se va a hacer y sobre todo, ¿no?, la profesionalidad de los chicos, que eso sí que lo quiero resaltar, ¿no?, la gran profesionalidad que tienen estos chavales, el día a día que son chavales que representan con muchísimo orgullo y sobre todo con mucha profesionalidad el escudo, ¿no? Yo creo que bueno, pues que tenemos ingredientes para revertir la situación, de que quedan 18 partidos, queda todavía muchísimo y que bueno, pues que estoy seguro que de a poquito con trabajo y sobre todo con profesionalidad, pues que iremos de a poquito pues escalando posiciones.